Nuestro grupo les va a hablar acerca de lo que es la estadística descriptiva, el elemento población y muestra, los tipos de variables y las 4 escalas de medición. Mi nombre es Terry Chávez. Evelyn Bravo. Fernanda Caicedo. Melissa Araújo. Jocelyn Coveña. Yo les voy a hablar sobre la estadística descriptiva. En sí, la estadística descriptiva es la rama de las matemáticas que recolecta, presenta y caracteriza un conjunto de datos. Un ejemplo muy claro es el dado de la población, la altura de un estudiante en una escuela y la temperatura en los meses de verano. El análisis estadístico se ha dividido en dos áreas, en descriptiva y interferencial. La descriptiva e interferencial son ambas que aplican en el análisis de los datos. Si se realiza un análisis con el propósito de describir o caracterizar los datos, estaríamos en el área de la descriptiva, calcular el promedio de la distribución para caracterizar la variabilidad. Dado que todos estos procedimientos tienen como propósito describir o caracterizar los datos recolectados, corresponden al ámbito de la estadística descriptiva. Como conclusión, podríamos decir que la estadística descriptiva tiene como primer dato la recolección, como segundo la organización, y la tercera la presentación. Todas de datos. Podríamos decir que en la estadística descriptiva, como habíamos dicho, recopila datos, organiza y los presenta. Y la interferencial analiza e interpreta datos. Decimos que implican técnicas que utilizan datos industriales obtenidos para hacer interferencias de las poblaciones. Un ejemplo de población tenemos las mujeres habitantes de Ecuador y un ejemplo de muestra sería las mujeres habitantes de Ecuador con menos de 30 años. Con esto diríamos que la muestra es un subconjunto de la población, ya que el investigador por lo regular recolecta un grupo más pequeño de sujetos de la población entera. A este pequeño grupo lo llamamos muestra. Voy a hablar sobre tipos de variables. Tenemos dos tipos de variables, la variable independiente y la variable dependiente. ¿Qué es la variable independiente? La variable independiente es aquella cuyo valor no depende de la otra variable. La variable independiente en una función nos suele representar por una letra que es la letra X. Y además, esta variable se representa en el eje de abscisas. Al contrario, la variable dependiente es aquella cuyo valor depende de lo que toma otra variable. En una función se la representa con la letra Y. Y además en el eje se la representa en ordenadas. Ahora vamos a hablar sobre las variables estadísticas. En estas tenemos dos tipos de variables, la cual es la variable cualitativa y la variable cuantitativa. Primero vamos a hablar sobre la variable cuantitativa. ¿Qué es la variable cuantitativa? Se refiere a características o cualidades que no pueden ser medidas con números. De esta variable se desprenden dos. Primero tenemos la variable cuantitativa nominal. ¿Qué es la variable cuantitativa nominal? Esta presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden. Por ejemplo, el estado civil puede ser soltero, casado, divorciado y por último viudo. Este es un ejemplo nominal. Por ejemplo, podría ser la altura de 5 amigos. Ponemos 5 diferentes números: 1,63, 1,75, 1,60, 1,50 y 1,70.
Este es un ejemplo. También tenemos la variable aleatoria. Esta se llama variable aleatoria, que toda función que se asocia a cada elemento del espacio muestra en un número real. Se utilizan letras mayúsculas XY para designar variables aleatorias y las respectivas minúsculas también XY para designar valores concretos de los mismos. Vamos a poner unos ejemplos que tenemos aquí a diferenciar cuál es la variable cualitativa y cuantitativa. Como primero, comida favorita es una variable cualitativa. Profesión que te gusta también sería una variable cualitativa. Y por último tenemos coeficiente intelectual de compañeros de clase. Esta es una variable cuantitativa. Ahí tenemos los dos tipos de variables, la que es cualitativa y cuantitativa. Puesto que la estadística trabaja con datos que son el resultado de mediciones, necesitamos invertir un poco más de tiempo en las escalas de medición de estas. Este tema es de particular importancia, puesto que la escala de medición que utilicemos nos ayudará a determinar qué tipo de inferencia estadística utilizaremos para analizar los datos. Una escala de medición puede obtener diferentes atributos matemáticos, tales como magnitud, intervalo, entre otros. Entre los cuatro tipos de escalas de medición que conocemos, tenemos la escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalo y las escalas de razón o proposición. La escala nominal es el nivel más bajo de medición de las cuatro escalas. Con frecuencia se utiliza con variables que son de tipo cualitativo en vez de cuantitativo. Ejemplos de variables cualitativas tenemos meses del año, días de la semana, entre algunos otros que son solo de calidad cualitativa. Una escala nominal comprende los elementos de un estudio en varias categorías. Las categorías comprenden las unidades de la escala. Las unidades son medidas de acuerdo a la categoría en la que han sido clasificadas. En realidad, lo que hace la escala nominal es asignar una categoría o nombre a los elementos de un conjunto de la muestra. De ahí el nombre nominal. Para ejemplificar, tenemos que si una persona fuera un corredor, se interesaría en las diferentes marcas de zapatos para correr. Por ejemplo, Adidas, Nike, entre otras. Dado que la categoría zapatos para correr es una variable de tipo cualitativo, la escala en la que se medirán estas unidades será la escala nominal. Bueno, dado que las categorías en una escala nominal no son magnitudes, significa que entre uno y otro no se puede hacer diferencias, lo que quiere decir que cada uno de estos elementos son tomados como iguales o semejantes. La propiedad fundamental de las escalas nominales es la equivalencia. Esto quiere decir que todos los elementos de cualquier categoría son iguales entre sí, que no hay diferencia entre estos elementos, nada más la diferencia se les asigna de acuerdo a su categoría. Una operación que se realiza con frecuencia y en conjunto con la medición nominal es contar los elementos de cada categoría. En el ejemplo anterior, utilizando marcas de zapatos para correr, podemos tener que tendríamos una pila agrupada de zapatos de diferentes marcas. Luego de contarlos y caracterizarlos, podríamos obtener como resultados que tenemos un número tal de pares de zapatos de cierta categoría o marca y un número tal de la otra categoría. Esta comparación cuantitativa no debe confundirse con la afirmación hecha antes de que entre los elementos de una escala nominal no hay relación de magnitud, puesto que esto de aquí nada más son los números de elementos o unidades que existen entre cada categoría. Esto quiere decir
que la escala nominal no posee ninguno de los atributos matemáticos como magnitud, punto cero absoluto o intervalos adyacentes iguales. Por lo tanto, la escala nominal nada más lo que hace es clasificar en diferentes categorías los elementos de una escala. El siguiente tipo de escala que vamos a analizar es la escala ordinal. La escala ordinal es el siguiente nivel de medición. Posee un bajo nivel de la propiedad de magnitud. En una escala ordinal vamos a ordenar los elementos según tengan más, menos o la misma cantidad de atributos que la variable a ser medida. Es así que una escala ordinal nos permite determinar si la categoría A es mayor que la categoría B, si la categoría A es igual a la categoría B o si es menor que la categoría B. Un ejemplo de una escala ordinal puede ser los primeros 5 lugares de un concurso de oratoria, en el que se calificó y juzgó según la capacidad de discurso de cada uno de los participantes. En este concurso tenemos que se ha juzgado que el concursante número 1 tuvo un mejor desempeño que el concursante número 2, que el número 2 a su vez tuvo un mejor desempeño que el número 3, este a su vez mejor desempeño que el número 4 y este a su vez un mejor desempeño que el concursante número 5. Más, esta escala no nos permite determinar qué tan grande es el intervalo que hubo entre cada uno de estos concursantes. Por ejemplo, podemos decir que el nivel de oratoria del concursante que quedó en primer lugar es mucho mayor que el nivel de oratoria del concursante número 2 y que el nivel de oratoria entre el concursante número 3 y número 4 es un poco menor o incluso mucho menor que la diferencia que hay entre el concursante número 1 y número 2. Lo único que tenemos son rangos relativos. La escala no indica el nivel absoluto de la variable. Por medio de esta escala no podríamos obtener estos datos. Voy a hablar sobre las escalas de intervalo. Las escalas de intervalo cardinales son más refinadas, puesto que además del orden o jerarquía entre categorías, son las mismas a lo largo de toda la escala. La escala de intervalo se basa en suponer y puede conocerse exactamente la diferencia entre los objetos medidos, según esta escala. Debe ser posible asignar un número a cada objeto, de modo tal que la diferencia entre objetos sea reflejada por la diferencia de números asignados. Por ejemplo, los valores entre 1 y 2, y 4 y 5 son los mismos, es decir, la misma distancia que hay entre el 1 y el 2 es la misma que hay entre el 4 y el 5. Existen variaciones de medidas de intervalo, como por ejemplo, qué tan lejos o cerca está, qué tan frío o caliente, qué tan triste o alegre se siente, qué tan liviano o pesado está. Estas medidas también pueden utilizarse sea cual sea la magnitud o elección de cero, o puede hacerse de modo contrario. El cero no representa un modo arbitrario, sino que representa como ninguno, vacío o nada. Es decir, el cero no representa la ausencia y de la característica medida. Las medidas de temperatura en una escala de grados centígrados constituyen la medición por intervalos típicos. Por ejemplo, si la temperatura de ayer era de 17 grados centígrados y la de hoy es de 20 grados centígrados, podemos decir que no solamente la temperatura de hoy supera la de ayer, sino que la diferencia entre ellas es de 3 grados centígrados. Hola, a mí me toca hablar sobre la escala de razón y o proporción. El siguiente y más alto nivel de medición se llama escala de razón y proporción. Goza de todas las propiedades de las escalas de intervalo y además cuenta con un punto de cero absoluto. Dado a que la escala de proporción tiene un punto de cero absoluto, las proporciones son posibles. De allí se deriva el nombre de escala de proporción. Un buen ejemplo para ilustrar la diferencia entre escala de intervalo y proporción es comparar la escala de Celsius con la escala de Kelvin. Estas escalas son escalas de temperatura. El cero en la escala de Kelvin es el cero absoluto, la completa ausencia de calor. El cero en la escala de Celsius es la temperatura al cual el agua se congela. Es un punto cero arbitrario
que en realidad ocurre a 273 grados centígrados en la escala de Kelvin. A continuación les voy a diagramar el ejemplo de las escalas de Celsius y Kelvin para que vean la diferencia entre los grados centígrados que tiene cada escala. En la escala de razón o proporción planteamos los siguientes ejemplos. Como ejemplo, escogimos las escalas de Celsius y Kelvin, son escalas de temperatura, en la cual dice que la escala de Celsius es un cero arbitrario, por lo que no es un cero absoluto. En cambio, en la escala de Kelvin sí es cero absoluto. Cuando en la escala de Celsius vale 0, en la de Kelvin vale 273K. Es decir, que de ahí, del 10 hasta el 90, tienen los mismos grados centígrados en la temperatura. Y cuando en Celsius vale 100 grados centígrados, en Kelvin vale 373K. Esa es la diferencia en la que se lee la temperatura en las dos clases de escala. Entre otros ejemplos de variaciones medidas de escalas de proporción, se incluye el tiempo de reacción, la longitud, el peso, la edad y la frecuencia. Con una escala de proporción se puede elaborar proporciones y realizar todas las demás operaciones matemáticas que por lo regular se asocian con números, es decir, suma, resta, multiplicación y división.